Lunes 28 de febrero, primero de secundaria, Ciencias, Biología, la célula, unidad estructural y funcional de los seres vivos. Aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas, pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Énfasis. Repasar las estructuras y funciones básicas de la célula. ¿Qué vamos a aprender? Esta sesión tiene como propósito repasar las estructuras y funciones básicas de la célula. Puedes utilizar tus apuntes hasta el momento, pues te será de mucha utilidad. Esta sesión concluirás con el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas, pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. ¿Qué hacemos? Es muy interesante conocer por qué la célula es considerada la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos, ya que cumple funciones vitales y en general tiene la capacidad de dividirse y formar nuevas células, como en los procesos de mitosis y meiosis. ¿Los recuerdas? En las células que tienen núcleo, la reproducción se lleva a cabo mediante la mitosis, donde los cromosomas y los genes se duplican. A ello se debe que las células hijas resultantes sean idénticas a la célula madre. La mitosis ocurre principalmente en los seres unicelulares cuando se reproducen y en las células no reproductoras de organismos pluricelulares, y en ese caso la mitosis es necesaria para renovar las células del organismo. En el caso de la meiosis es un proceso propio de seres pluricelulares que se reproducen sexualmente y se presenta en sus órganos sexuales para formar los gametos. Aquí, la célula madre se divide 2 veces, pero los cromosomas se replican una sola vez. El resultado es que forman células hijas con la mitad del material genético de los progenitores. De ahí que algunos organismos, incluyendo al ser humano, tengan semejanzas con sus progenitores. En pocas palabras, la célula constituye en sí misma un organismo completo. En las últimas sesiones se ha abordado sobre la célula y esta sesión te ayudará a repasar y complementar tus conocimientos sobre ella. Observa el siguiente video. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en 2 grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo, o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos. Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula.
Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la membrana celular, pero además tienen organelos propios como el flagelo para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas que permiten la replicación del ácido ribonucleico conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar. Y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Como pudiste observar, habló sobre la clasificación de las células según su estructura, es decir, que pueden ser procariontes o eucariontes. Recuerda que las primeras constituyen organismos como bacterias y las segundas seres como plantas y animales. Ya aprendiste que las células son muy pequeñas para ser perceptibles a simple vista y tienen formas distintas. Sin embargo, gracias a la invención del microscopio, se pueden observar e identificar que tienen características comunes. La red celular está presente en células de organismos como plantas, hongos, algunos protistas y bacterias. Tiene una función similar a la membrana celular, pero es más gruesa, da rigidez y resistencia, ya que se encuentra al exterior de la membrana celular. Sirve como protección a la célula, limitando en algunos casos la entrada de sustancias tóxicas. Y es muy importante en las células vegetales, ya que permite las circulaciones de agua, minerales y nutrientes. La celulosa es un tipo de azúcar compleja, insoluble en agua, lo que le da rigidez y forma a la célula y al organismo. El citoplasma es de consistencia gelatinosa, que llena el interior de la célula, en el que se encuentran sustancias que serán transformadas en otras y desechos de productos de dicha transformación. En el citoplasma ocurren muchas actividades metabólicas y reacciones bioquímicas que sustentan la vida. El núcleo es una estructura membranosa semipermeable, pues tiene poros. En él se encuentra el ADN, ácido desoxirribonucleico, donde se guarda la información para formar a la célula y dirigir las reacciones químicas que se requieren para la reproducción. Se encarga de regular las actividades celulares, almacenar la información genética y dirigir la reproducción celular. Por eso es considerado el centro de control de la célula. Además, este organelo es el que diferencia una célula procarionta de una eucariota. Hasta el momento has repasado los organelos básicos de toda célula: la pared celular, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Otros de los que se hablaron en el video y se han mencionado en sesiones anteriores son la mitocondria. Se encarga de producir la energía necesaria para el funcionamiento de la célula a partir de un proceso llamado respiración celular, que transforma la glucosa en moléculas de ATP, adenosintrifosfato. La molécula energética de la célula se le considera la central energética de la célula. El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas, es una red de membranas dentro de la célula y se especializa en diversas actividades de acuerdo con la célula en la que se presenta. En general, ayuda a sintetizar y concentrar las diversas sustancias requeridas por la célula. Por ejemplo, almacenar calcio. En el caso del retículo endoplásmico rugoso, este organelo es una extensa red de membranas en forma de tubos y sacos aplanados interconectados que producen materiales para la célula.
Su apariencia es granular debido a la presencia de ribosomas, los cuales son fundamentales para la síntesis de proteínas. ¿Recuerdas algunos organelos presentes solo en células vegetales? Uno de ellos es la pared celular, de la que ya aprendiste. Otra estructura es la que hace posible la fotosíntesis, un proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento a partir de la luz que reciben y liberan el oxígeno que respiran. Los cloroplastos se componen de estructuras llamadas tilacoides, que contienen los pigmentos fotosintéticos como la clorofila, y así como sustancias que son capaces de transformar la energía luminosa en energía química. Aquí se encuentra la clorofila, que le da el color verde a las plantas y capta la luz solar. Un conjunto de tilacoides apilados forman las granas. La vacuola está formada por un saco membranoso que almacena agua y una gran variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas. Es el más grande y puede ocupar hasta el 90% del volumen de la célula vegetal, mientras que en la célula animal son muy pequeñas. Un dato interesante, algunas células vegetales almacenan venenos en las vacuolas, como el ácido sulfúrico, que disuaden a los animales de morder las hojas. Recuerda, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Con base en su estructura las podemos clasificar en procariota y eucariota. Las células procariotas no tienen un núcleo bien definido y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Un ejemplo de organismos con este tipo de célula son las bacterias. Las células eucariotas poseen un núcleo definido por una membrana. Los organelos son estructuras que se encuentran en el interior de la célula y tienen función y forma específica. La pared celular, que proporciona rigidez y resistencia a la célula y se presenta en algunos organismos como las plantas. Membrana celular brinda protección y forma la célula. Citoplasma contiene a los organelos. Núcleo dirige las funciones celulares, contiene los cromosomas, asimismo es fundamental en la transmisión de rasgos hereditarios y la división celular. Mitocondria participa en la respiración celular produciendo energía que se almacena en forma de ATP. Retículo endoplásmico liso y rugoso. Red que comunica la membrana plasmática con el núcleo en un sistema de canales que transportan sustancias y participa en la síntesis de proteínas. Cloroplastos son organelos vegetales que contienen clorofila y otras sustancias para realizar la fotosíntesis. Vacuola almacena sustancias y regula la cantidad de agua en la célula. Y hablando de células, se sabe que en el siglo XVII Robert Hooke, apoyado en las observaciones realizadas a través de un microscopio, señaló que todos los seres vivos están formados por unidades estructurales a la que denominó celdas o células. Posteriormente, y gracias a las contribuciones de varios investigadores, se reconoció que la célula tiene estructuras como pared celular, membrana, citoplasma, núcleo, retículo endoplásmico liso y rugoso, mitocondrias, cloroplastos, entre otros. Hoy en día, este conocimiento parece obvio, aunque en realidad el concepto de célula y sus estructuras es complejo, se requirió de mucho tiempo y esfuerzo para entenderlo y explicarlo. En este sentido, el trabajo de los investigadores no se limitó a observar únicamente a través del microscopio, pues, además, fue esencial el análisis, la reflexión, la discusión, la experimentación, la comparación, entre otros aspectos, con la finalidad de dar sentido a lo que se veía a través de dicho instrumento y así poder construir este conocimiento, con lo cual se pudo desarrollar el modelo de célula, útil para entender su estructura y función. El reto de hoy: elaborar un cuadro comparativo con las estructuras básicas de la célula, pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Para ello puedes guiarte en el siguiente formato. Coloca el título, la célula. En la primera columna anota el nombre del organelo. En la siguiente realiza el dibujo y después se describen brevemente sus funciones. Integra a tu abecedario biológico la palabra citoplasma. Recuerda que puedes definir esta palabra con los contenidos que estudiaste en esta sesión o bien investigar en otras fuentes bibliográficas, tales como tu libro de texto, enciclopedias o en páginas confiables de Internet. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!